le salen las grapas por la boca. Rudy. Bueno, ni yo. Miren, el gobierno va a subsidiar con 1.550 millones más, óigalo bien, más a los productores arroceros. Y eso lo dijo el ministro de Agricultura, Limber Cruz, durante un encuentro con representantes de la Comisión Nacional Arrocera. Para que nos dé detalles sobre este tema, vamos a hablar con el director de la Unidad Ejecutora de Pignoraciones y secretario de la Comisión Nacional Arrocera, Juan Tomás Camilo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a ustedes que conducen ese medio. Gracias. Y a toda la audiencia de tan importante medio de difusión del país. Muchas gracias. Bien, vamos a ver. ¿Cómo anda la producción arrocera dominicana? Bueno, en sentido general, en sentido general. En sentido general, en el año se siembran en el país aproximadamente 3 millones de tareas. Son 2 cosechas al año. Eso es mucho, eso es mucho. 1.5 en la primera cosecha y 1.5 en la segunda cosecha. Ajá. Si partimos de la cosecha del año 2021, tuvimos un excedente de 1.5 millones de quintales con relación al consumo nacional. Estamos hablando de 14.5 millones de quintales de arroz, cuando en el país se consumen de entre 13.2 13.5 millones de quintales al año. ¿Y qué hacemos con el que sobra? ¿Qué hacemos con el que sobra? Ahí es donde entra el departamento para el cual brindamos servicios. Ahí es, en ese momento es que entra la pignoración del arroz. Ya, y consiste en que a través de este departamento el Estado le cubre a los molineros, a la industria, los intereses de los préstamos en que ellos incurren para levantar esa cosecha del campo. Le cubre además un seguro por cualquier eventualidad que pudiera presentarse y le cubre el costo de lo que son los almacenes fiscales de depósito, que es la figura legal que tiene la guarda de esa mercancía. Ya, ok. Dígame una cosa, en términos de calidad del arroz dominicano, ¿qué categoría comparativa con la del resto del mundo tenemos? Bueno, yo no sé qué edad usted tiene. No, yo soy muy joven, yo apenas cumplí 32 años. Hace un par de días. Usted tiene 32, yo tengo 55. Ah, no, usted es más viejo que yo. En mi infancia siempre decían que hay que empezar a limpiar el arroz. Y eso consistía en sacarle los gallitos. Los gallitos, a mí me ponían en eso, bueno. Ajá. Entonces, consistía esa acción en sacar los gallitos, en sacar aquellos granos que se habían fermentado, que no eran de un color satisfactorio y que no eran agradables a la vista. Sí. Ya eso no existe en este país. No, claro. ¿Por qué no existe? Porque la industria ha avanzado de manera tal que ya tenemos la gran mayoría de las factorías tienen máquinas que son selectoras de colores, que van apartando los granos que no son deseados. En este país ya nadie come arroz de segunda, como lo dicen, ni arroz superior. Aquí en este país se come arroz selecto. Y cuando lo comparamos con el arroz que llega al país, que por el asunto del DERECAFTA tiene que llegar por obligación una cuota anual, nadie quiere ese arroz que viene de allá, porque es un arroz que apasta, consume mucha agua, y a nosotros, el dominicano, le gusta el arroz graneado. Ya, claro, siempre ha sido así, siempre. Entonces la calidad del arroz nuestro, yo me atrevería a decir sin faltarle a nadie que es excelente. Excelente, sí, yo estoy claro en eso.
Sí. Estoy muy claro desde los tiempos que viví en México, que en México comen el arroz apastado. Eso es horrible. A veces también es asunto de cultura. Sí, claro, un problema de cultura también, por supuesto. Debo aclararle que yo no tengo 32 años, tengo 75. Claro. Ya Ah, ya bueno. usted sabe. Tú nada más me lleva 20. Nada más Pero, 20. Con esa boca de viejo que tiene. yo lo califico como joven adulto. Ahora, déjame hacer una pregunta. La semana pasada nosotros conversamos aquí con el presidente o algo así, no recuerdo, de la Asociación de Productores de Arroz. Y decía... Con Marcelo. Sí, Sí. sí, exactamente. Y decía que pese a que realmente había un excedente, la situación de la producción estaba deprimida en cuanto a lo que es los ingresos que reciben, los beneficios que reciben por el arroz, por la producción de arroz, que es sumamente elevado el costo que ellos tienen para los niveles de venta. Oye, en habló República incluso Dominicana. de que habían ya productores Que había que iban quebrado. a ir a la Sí, quiebra. a la quiebra. Entonces, yo no me crea algunas interrogantes el hecho de que hay un excedente que esté ahí, que hayan que buscarle fórmulas a esos excedentes cuando se quejan los productores de una situación crítica en cuanto a lo que son sus costos-beneficios, porque entonces se produce más y porque esa parte que se produce no se compensa para aliviar los precios, qué sé yo. Ujú. Mira, es muy posible que hayan situaciones que se han presentado en el pasado reciente. Okay. Hay imprevisto que nadie contemplaba. Todo lo que tiene que ver con lo que fue el COVID, donde tú tenías el transporte marítimo a un precio X y se multiplicó en un momento por la falta de contenedores y demás, hasta en un 500 y un 600%. Pero no solamente eso, se presentaron situaciones imprevistas como la guerra ruso-ucraniana, desde donde nos suplimos de muchísima materia prima con lo que tienen que ver con lo que son los fertilizantes y demás, con algunos commodities. Eso provocó que de alguna manera, y en eso Marcelo no faltó a la verdad, que los costos de producción se elevaran. Pero tampoco podemos negar que el presidente de la República, Luis Abinader, fue en auxilio de los productores. Y quien le habla es el mejor testigo, porque una parte de los subsidios, que en ese momento fueron unos 450 millones de pesos, para subsidiar 100 pesos por cada fanega de arroz producida en el campo hasta llegar a 4.5 millones de fanegas, se canalizó a través de la unidad ejecutora de pignoración. Aparte de que unos 25 millones de pesos también fueron colocados para subsidiar 500 millones de pesos hasta llegar a 50,000 quintales de semilla de arroz certificada para incentivar a que los productores se inclinaran por usar mejor calidad de semilla, lo cual va a degenerar en una mayor productividad. Por eso estamos hablando de que tenemos algo de excedente en la producción por la asistencia que desde presidencia se le ha dado al campo y por todo lo que tiene que ver con preparación de terreno en un alto porcentaje gratuito y, como te dije, la semilla certificada y los 100 pesos que se dieron, que en ese momento todo sumó unos 475 millones de pesos. Los 1.500, Aparte, sí. ajá, Que termine. Aparte de unos 1.700 millones inicialmente que se colocaron para impedir que todo lo que tiene que ver con pesticidas y nutrientes al campo, dígase fertilizantes, se salieran de control. Dígame una cosa, el gobierno anunció 1.550 millones de pesos para el sector arrocero. 50 millones, como usted dijo, para semillas certificadas
pero además de eso va a construir 800 kilómetros de caminos vecinales de manera gratuita para que los productores arroceros trabajen en pro de la soberanía alimentaria del pueblo dominicano. No es que va a construir, es que ya como Ministerio de Agricultura, el Departamento de Camino está empezando a recibir caminos interparcelarios construidos precisamente para que no exista esa dificultad de que se dañe la cosecha en el campo. No es que se va a construir, es que ya estamos construyendo y estamos recibiendo los caminos construidos a través del Departamento de Caminos del Ministerio de Agricultura. Mire, a propósito de caminos, ojalá que incluyan un tramo que hay en Puerto Plata, de Baja Boniquito a Pescado Bobo. Hay muchos productores ahí que están al grito, porque Obras Públicas inició unos trabajos ahí, los dejó a media y ahora es que ahora es que esa pintura es dura ahí. Esto Ahora es un paréntesis. Baja Bonico, ¿hasta dónde? Baja Boniquito a Pescado Bobo, 7 kilómetros. Eso es Altamira. Eso es en Altamira, Puerto Plata. Como la joven que me contactó tiene mi número, por favor que me lo escriba. Con esto no te estoy haciendo una promesa, Claro. pero sí podemos, a través del Departamento de Camino, buscar la forma de que algunas cosas mejoren. Qué bien. Gracias. Te lo agradecemos. Sí. Mira una cosa. A mí, bueno, Rubén Sosa, productor de arroz, dijo que no hay ningún peligro en la producción de arroz en el Bajo Yaque y Castañuela de Montecristi. ¿Eso está garantizado? Sí. Fíjate que por razón de regionalidad, la siembra allá en Bajo Yaque y la línea inicia un mes antes que en Cibao Central y que en Bajo Yuna. Y las características del suelo de esa zona son suelos que son un poquito más exigentes de agua. Y cuando él decía que no existe ningún problema es porque los niveles en que se ha mantenido el río a su vez es quien se encarga de poblar los canales que bajan hacia allá, el Yaque del Norte. A eso se refería él, que todo lo que tiene que ver con agua y demás no va a ser un peligro esta vez, por los niveles pluviométricos que hemos tenido y obviamente por la infraestructura que existe que permite que conservemos agua y podamos disponer para esa cosecha. Marcelo Reyes, que fue quien conversó con nosotros hace unos días, con una posición que a mí me causó extrañeza, porque todas las informaciones que he manejado muestran que incluso hay una superproducción del cereal en la República Dominicana, que teníamos en una ocasión la intención hasta de buscar mercado para exportar arroz. Y él lo reconoció. Él lo reconoció, pero dijo que había una crisis en el sector, en el aspecto económico. Es lo que no se entiende. Claro. Es lo que no se entiende. Bueno, él dijo eso, ¿no? Y yo le preguntaba que, porque, otra de las cosas que dijo fue que estábamos en desventaja porque el arroz que venía con motivo del DR CAFTA venía a menor precio que el arroz que se producía en el país. Entonces yo le pregunté, y ahora le hago la pregunta a usted, ¿cómo se puede mejorar la cantidad de la producción por tarea o por fanega, no sé cómo ustedes lo definen, del arroz que se produce en la República Dominicana? ¿Habría que implementar otra variedad? ¿A las variedades que existen se le puede hacer algo para que produzcan más arroz del que producen ahora? Mira, la razón de ser de todo lo que existe es seguir existiendo, ¿verdad? Claro. El departamento de Bioarroz existe en el Ministerio de Agricultura, que tiene como dirección Juma Bonao. Ahí tenemos científicos de la calidad de Cristino Durán,
que están todos los días mejorando nuestras variedades. Actualmente hay una variedad que se llama Juma 6920, que si bien es cierto, hay que guardarla por un buen tiempo para sacar humedad y demás, también es cierto que con esa variedad hemos logrado nosotros ese excedente del que se habla, del que hablan ustedes y del que tienen que reconocer otros técnicos. Más del 60% del territorio que se planta de arroz en el país está plantado de esa variedad, Juma 6920. Pero además de eso, la preparación de suelo gratuita por parte del Ministerio de Agricultura, los subsidios a los fertilizantes y a los pesticidas, esos 100 pesos por cada fanega de arroz producida a nivel de campo, provocan que de alguna manera el productor se sienta incentivado a seguir viviendo en el campo y a seguir plantando arroz. Marcelo, que es un productor de arroz de origen por su familia, Marcelo Reyes, Sí. además él comercializa productos químicos a través de esta compañía de Ferquido. Sabe que una tarea de arroz en la primera cosecha, que siempre por razón de clima y demás rinde entre 4, 4.5, y si hay mucha eficiencia pueden producir hasta 5 quintales por tarea. Marcelo sabe que si el campo estuviera tan deprimido, mucha gente corriera a hacer otra cosa. ¿Tú no crees? Bueno, Claro. Si a mí no me resultara trabajar para el Estado en el departamento de pignoración, posiblemente ya yo hubiese abandonado. tiene sentido. Aparte de que el año pasado se destinaron 5.000 millones de pesos a tasa cero, no solamente para el arroz, pero sí para el campo, y que después se fueron recuperando esos millones que se estaban dando a tasa cero, y eso llegó casi a 9.000 millones de pesos a tasa cero a través del Banco Agrícola. O sea, tenemos un presidente que se preocupa por el campo. ¿No? Y que le da seguimiento. Así mismo es. Bueno, yo soy el mejor testigo de que me dan seguimiento. Hasta las 12 y la 1 de la madrugada te da seguimiento. Bueno, en estos días me dijo el ministro que ocurrió algo en el sector arroz, y el ministro le escribió al jefe de gabinete como a las 2 de la mañana. El jefe de gabinete me escribió a mí que, como responsable de esa situación, a las 5, y a las 6 ya estábamos reunidos. Y el ministro dijo a tono de risa y de chercha, que él le dijo al presidente, pero usted contrató un ministro, no fue un sereno. Así es. Está bien eso. Actualmente contamos en el país con 7.200.000 quintales de arroz en inventario, lo cual nos garantiza el consumo sobre los 6 meses de consumo. Muy Y bien. la nueva cosecha, ¿en nueva cuánto se cosecha- estima? La nueva cosecha ya está en bajo yaque, dígase la línea, esa parte, ya está plantada una gran parte, o sea, a finales de febrero vamos a empezar esa parte de la línea, ya se va a empezar a cosechar, y a principios de marzo se iniciaría aquí en Bajo Yuna y Ciudad Central. Y está estimada en cuántos quintales de arroz. No es tan fácil estimar, pero si en el 2021 obtuvimos 14.5 millones y ahora obtuvimos va a finalizar según la proyección en unos 13.5, 13.6 por el efecto de Fiona que devastó un poquito. Sí. Es posible que el promedio ande por ahí. Yo me estoy adelantando porque falta demasiado tiempo. Claro. Me estoy adelantando, pero si sacáramos un promedio, podríamos decir que anda sobre los 13 millones de quintales. Ya, ok. Que es suficiente para cubrir para abastecer la todo- necesidad y la toda demanda. toda la Es demanda. 14 millones Bueno, la demanda. Nosotros no solamente tenemos
seguridad alimentaria en materia de arroz. Nosotros tenemos soberanía alimentaria Eso en es. materia de arroz. Eso es lo más importante. Qué bien. Bueno, Muy muchísimas bien. gracias, Gracias. Juan Tomás Camilo, director de la Unidad Ejecutora de Pignoraciones y secretario de la Comisión Nacional Arrocera, por toda esta explicación muy clara al pueblo dominicano a través de nuestro programa. Gracias. Gracias a ustedes, jóvenes adultos. Amén. Oíste, Colombo. Ya lo oí. Bueno, señores, tenemos que ir a la pausa. ¿Qué Muy les bien. parece? Vámonos. Vamos a la pausa.